Bien, familia, feliz sábado nuevamente. Siempre que tengo la oportunidad de subir al púlpito, es un gran privilegio que Dios me concede como pecador, redimido por la gracia de Dios. Y agradezco a Dios también que me da la oportunidad de ser parte de esta maravillosa iglesia. Y gracias a ustedes también porque acudieron al llamado de Dios y han comparecido hoy a adorar su nombre en espíritu y en verdad. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a que leamos nuestra lectura bíblica. Vamos a leer nuestra lectura bíblica y luego que leamos nuestra lectura bíblica vamos a proceder a orar nuevamente para pedir la dirección del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, ahí lo tienen en sus pantallas también para aquellos que quizás no trajeron su Biblia. Dice el pasaje: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, nos encomendamos en tus manos ahora que vamos a compartir el maná que nos mandas a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que cada mente sea abierta para comprender plenamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que cada corazón esté en la entera disposición de aceptar el llamado de Dios a una entrega total. Motívanos, oh Dios, a confiar plenamente en ti. Y gracias por el privilegio de estar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Quiero compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios, pero cuyo remitente, inspirado por el Espíritu Santo, escribió mientras estaba desterrado en una isla árida y rocosa llamada Patmos, de 16 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho en su parte más ancha, valga la redundancia. Una isla ubicada allí en el mar Egeo al suroeste de Éfeso, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y a pesar de que escribió a finales del año, por ahí 95, el año 95 después de Cristo, alrededor de, a finales del emperador Domiciano, su mensaje, el de este personaje que estaba en esta isla, recluido en esta isla, al cual llamamos Apocalipsis o revelación, sigue siendo un mensaje actualizado, sí. A pesar de que es del año 95, el mensaje que él manda sigue siendo actualizado, pertinente y relevante para el lector del siglo XXI, porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en lo que concierne a nuestro mensaje de esta mañana, va a girar en torno a ese mensaje que Jesús envió a 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Allí en Apocalipsis son mencionadas por nombres estas iglesias. Está Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias que encontramos ahí en los capítulos 2 y 3 forman parte de esa primera gran división del libro del Apocalipsis. Pero antes de Jesús enviar el mensaje para esas iglesias, el apóstol Juan vio a Cristo de manera glorificada en los versículos 9 al 20. Así que en esa primera gran división del libro del Apocalipsis vemos 2 cosas. Vemos primero a Cristo glorificado, que se presenta al apóstol Juan, y luego de esa visión de Cristo glorificado, entonces viene el mensaje a las iglesias. Y ese mensaje a las iglesias tiene una aplicación que tiene un alcance histórico, profético y universal. Histórico, profético y universal. ¿Por qué decimos que tiene un alcance histórico? Porque los 7 mensajes fueron enviados originalmente a las iglesias que estaban en Asia Menor para ayudarle a hacer frente a los problemas que ellas enfrentaban en aquel entonces. Es decir, que esas iglesias que hemos mencionado no eran congregaciones alegóricas, sino que eran congregaciones literales. Por eso decimos que tiene una aplicación histórica, porque no son iglesias meramente simbólicas o alegóricas, sino que real efectivamente había congregaciones en la provincia romana del Asia Menor. Pero este mensaje también tiene un alcance profético. ¿Por qué decimos que tiene un alcance profético? Porque por lo que nos dice Apocalipsis 1:3, podemos ver que retrata las condiciones espirituales del cristianismo en diferentes momentos de su historia. Es decir, que el mensaje a las iglesias va más allá de las realidades del presente del siglo I que estaban viviendo estas congregaciones, presentando, vuelvo y reitero, las condiciones espirituales del cristianismo en diversos momentos de la historia. Pero también tiene un alcance universal el mensaje a las iglesias, porque aunque originalmente estaban dirigidos a estas iglesias del Asia Menor, los 7 mensajes hablan por igual a todos los cristianos en cualquier momento y lugar, y contienen lecciones espirituales que pueden fortalecer nuestra relación con Jesús. Es decir, que usted puede leer el mensaje a las 7 iglesias y preguntarle en oración al Espíritu Santo: Señor, yo en este contexto, en esta realidad, en esto que estoy viviendo, con estas características, con este perfil, ¿qué mensaje tú tienes para mí de manera personal? Tú puedes hacerle esa pregunta al Señor. No es algo que puedes decir: no, eso no tiene que ver conmigo, el mensaje de las 7 iglesias. Dios no tiene nada que decirme a través de ese mensaje. Sí, Dios también tiene un mensaje para cada creyente, sin importar el momento de la historia en que haya vivido o esté viviendo. Y algo interesante de esto, hermanos, es que los 7 mensajes están formulados siguiendo una estructura organizativa. Es decir, que no es un mensaje a lo loco, así a lo que saliera, sino que se observa una disposición en la manera en que fue estructurado este mensaje. Y parte de esa estructura consiste en una evaluación que Jesús hace de cada iglesia. Cuando tú estudias la estructura de este mensaje a las iglesias, nota que hay una parte que es común en los 7 mensajes. Jesús hace una evaluación de cada iglesia. Y en el contexto de esa evaluación que Jesús hace a cada iglesia, comienza con la fórmula, comienza con la expresión: yo conozco. Usted lee Apocalipsis 2 y 3 y usted nota eso. La evaluación que Jesús hace de la condición de cada iglesia comienza con esa expresión: yo conozco. A 5 de las 7 iglesias Jesús se dirige diciendo: yo conozco tus obras. Mientras el mensaje a Esmirna y Pérgamo dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco donde moras. Pero al fin y al cabo se repite la expresión: yo conozco, yo conozco.
Cuando la expresión yo conozco la dice un ser humano común y corriente, un simple ser humano, debe ser entendida en sentido limitado, relativo, finito, porque yo le pregunto, ¿quién de los que están acá, de los que estamos acá, puede pretender conocerlo todo, saberlo todo? ¿Hay algún ser humano en esta tierra que puede decir que hay cosas que ignora? Que no ignora, que sabe todo, no le falta. No. Si la dice un ser humano, siempre es que tiene un sentido limitado, relativo y finito. Sin embargo, pronunciadas por Dios, yo conozco, deben ser entendidas en un sentido absoluto, no relativo. Expresadas por Dios implican omnisciencia. Omnisciencia. Y precisamente la omnisciencia es uno de los atributos que solo Dios posee. Y cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, no ignora nada, nada le falta por saber o desconocer, tiene un pleno conocimiento al dedillo de toda la realidad del universo, de todas las interioridades de su creación. Y Apocalipsis, precisamente en el versículo 14 del capítulo 1, describe los ojos de Jesús como llama de fuego. Además de usar la expresión yo conozco, describe los ojos de Jesús como llama de fuego. Y esos ojos llameantes simbolizan la capacidad penetrante de Cristo de ver la parte más íntima de los seres humanos, denotando con esto que Jesús tiene un conocimiento pleno e íntimo de cada una de las iglesias. Por eso el mensaje de esta mañana tiene que ver con la expresión yo conozco y las implicaciones de la omnisciencia de Cristo para la vida del creyente. Obviamente en el contexto del mensaje a las 7 iglesias. Así que preste atención porque en esta mañana vamos a compartir, vuelvo y reitero, las implicaciones teológicas, bíblicas de la omnisciencia de Cristo en el mensaje de a las iglesias, pero aplicado a la vida del creyente. Así que, ¿qué implicaciones tiene la omnisciencia de Cristo para nuestras vidas? En primer lugar, la omnisciencia de Cristo exalta el amor de Dios. ¿Qué hace la omnisciencia de Cristo? Exalta el amor de Dios. ¿Seguirías teniendo la misma estima por alguien que traicionó tu confianza? Por alguien que aparenta ser tu amigo, pero en realidad no lo es. Por alguien que te serruchó el palo, que te difamó, que te infligió daños físicos, emocionales, mentales y hasta espirituales. Sin embargo, Dios te conoce y aún así te ama. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador, deseado de todas las gentes, página 409. Y en 1 de Reyes capítulo 8 versículo 39 establece la palabra de Dios: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y en el Salmo 139 se utiliza la expresión: y todos mis caminos te son conocidos. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, mis queridos hermanos, que a pesar de las blasfemias del ateo, de la negación del agnóstico y del que pretende conocerle, a pesar
pesar de la careta del hipócrita, a pesar de la pluma irreverente que ofende a Dios y menoscaba la modestia y el pudor, a pesar del lecho mancillado, a pesar de las manos que derraman sangre inocente y del egoísmo y orgullo que carcomen el alma, y muy a pesar de nuestras promesas rotas de fidelidad y lealtad. Sí, a pesar de todo eso y mucho más, Dios te dice en esta mañana: yo te amo. ¿Ama Dios a la iglesia a pesar de sus defectos? Eso lo pregunto. Éfeso es una iglesia sin amor. Esmirna, una iglesia perseguida que temía al futuro. Pérgamo, muchos comprometieron su fe. Tiatira, una iglesia corrompida. Sardis, una iglesia muerta. Filadelfia, aunque fiel, tiene poca fuerza. Y Laodicea es una iglesia tibia. Testimonios Selectos, tomo 1, página 204. Testifico a mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por débil e imperfecta que sea, es en la tierra el único objeto al cual concede su consideración suprema. Es decir, que Dios ama a la iglesia no porque desconozca los defectos de la iglesia, sino que la ama a pesar de. Sin embargo, hay quienes notan los defectos e imperfecciones de la iglesia y se van de la iglesia. Sin embargo, quiero que note algo. Apocalipsis 1:13 describe a Jesús como en medio, Apocalipsis 1:13 describe a Jesús como en medio de los candelabros. Dice Apocalipsis 1:13, quiero que lean conmigo la palabra de Dios. Y en medio Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En medio de los candelabros. ¿Y qué representan los candelabros? Versículo 20. Versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y si él estaba en medio de los candelabros, ¿dónde estaba él? En medio de las iglesias, pero estaba caminando en medio de una iglesia plagada de defectos e imperfecciones. Hay gente, vuelvo y reitero, que ve los defectos de la iglesia, no le gusta el pastor, chocó con el anciano, o dice no, en esa iglesia son hipócritas, o fulano cometió adulterio, o fulano es un chismoso, o ahí hay esto, lo otro. Miran los defectos y salen de la iglesia, se apartan de la iglesia, critican la iglesia, acaban la iglesia. Pero vemos que aquel que tiene autoridad para destruir la iglesia, para erradicar la iglesia, para purificar la iglesia, permanece ¿dónde? En medio de los candelabros de oro. Así que, mi querido hermano, si has notado imperfección, debilidad en la iglesia, quédate en el mismo sitio donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En medio de los candelabros de oro. Y hay algo. La evidencia de que esta iglesia es imperfecta es que tú eres miembro de ella. Y yo soy miembro de esta iglesia. La evidencia de que esta iglesia es imperfecta es que el pastor que te está predicando es imperfecto y tú eres miembro también de la iglesia, eres imperfecto. Así que quédate en el mismo sitio donde está Cristo. Que arreglar la iglesia es el trabajo de Cristo, no tu trabajo. Así que la omnisciencia de Cristo exalta el amor de Dios. Número 2, ¿cuál es otra implicación para nuestras vidas de la omnisciencia de Cristo?
es que Dios te puede revelar lo que debe ser cambiado o trabajado en ti para ir al cielo. A esto le llamamos santificación. Hermanos, un día le entregamos la vida a Cristo, fuimos bautizados, pero eso no quiere decir que ahora somos impecables. Somos impecables, ya no podemos errar, equivocarnos, pecar o quedarle mal a Dios de vez en cuando o quedarnos cortos en lo que es el llamado de Dios. Porque Dios nos ama, nos disciplina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dijo ahí en Apocalipsis 3:19. Y como a través de su omnisciencia Él te puede revelar lo que debe ser cambiado, trabajado en ti para ir al cielo, déjame alertarte de un peligro que se llama el peligro del autoengaño. ¿El peligro de qué? El peligro del autoengaño. ¿Quién es que te engaña? ¿Quién es que hace que tú tengas una falsa valoración de tu propia persona, que tú no te conozcas tan bien como tú piensas? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y entonces pregunta, ¿quién lo conocerá? Y es tan perverso y te engaña tanto y nos engaña tanto que dice a Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Y esto afecta tanto nuestra visión de las cosas que la Odisea tiene una valoración de sí misma que no se corresponde con la realidad. Apocalipsis 3:17, la Odisea le dice, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la Odisea. Es decir, que ella piensa que está bien, está autoengañada. Así que la importancia de este aspecto radica en que es posible que en nosotros haya rasgos de carácter que ponen en peligro nuestra entrada al cielo y que, sin embargo, nosotros desconocemos o no somos conscientes de ello. Por eso a la Odisea Dios le recomienda, unge tus ojos con colirio para que veas, ahí en Apocalipsis 3:18. Y el salmista oró en Salmos 19:12, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y más adelante llegó a decir en el Salmo 139, versículos 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, que cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo que no basta un análisis introspectivo, racional, filosófico que usted haga de su persona. Eso no es suficiente. Si tú abordas tu realidad personal basado en tu propia mente, en tu propia reflexión, en tu propia meditación, desconectado de aquel que todo lo escudriña, puedes pensar y pasarte la vida entera pensando en ti mismo, reflexionando, y no vas a llegar a una verdadera revelación de qué es lo que te pasa y qué es lo que tú necesitas. Porque el pecado tiene esa capacidad de seducirnos y engañarnos, donde tú piensas que te la está comiendo. ¿Entendido? Pero Dios te dice, tú piensas que tú eres rico, le dijo a la Odisea, pero tú eres pobre, miserable, tú estás desnuda. Y a veces nosotros podemos estar precisamente pensando así, que somos buenos cristianos y que vamos directico para el cielo. Pero aquí entra en juego el Espíritu Santo que nos dice, mira, mijo, si tú no cambias eso, si no me permites entrar en tu vida y cambiarte, tú no vas a pasar ni del cielo raso. Número 3, la otra implicación de la omnisciencia de Cristo para nosotros como creyentes es que en la iglesia militante Dios conoce a los que son suyos y que serán parte de la iglesia triunfante. Hermanos, en la iglesia no son todos los que están ni están todos los que son. Y en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30, Jesús dijo que en la iglesia hay ¿qué? Hay trigo y hay cizaña. Hay trigo y hay cizaña. ¿Y qué pasa? Que yo como ser humano
puedo percibir lo que desde mi perspectiva es una cizaña en la iglesia y apresurarme, ir a arrancar la cizaña. Pero ¿qué pasa? Que eso puede ser una falsa percepción que yo tengo. Entonces Jesús dice, mira, fulanito, como tú no te la sabes toda, déjame lidiar con la cizaña a mí. Déjala que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Ok, deja que yo lidie con ese asunto, que yo administre la iglesia. Dice segunda de Timoteo 2:19, conoce el Señor ¿a quién? A los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y en Mateo y en Juan capítulo 21 versículo 17, no sé si ustedes recuerdan, en aquella ocasión en que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya a la última ya estaba entristecido. Porque recuerda que él era medio arrogante, ¿verdad? Que siempre salía adelante. Sí, yo te amo y si yo voy a peleo, voy a la muerte por ti. Después lo negó, ya él no estaba en esa. El tipo ahora era humilde. Dios lo había cambiado, Dios lo había transformado. Y cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya en la última Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, tú conoces que yo te amo. Hermanos, Dios sabe si en realidad tú lo amas. Dios sabe quién es que le ama. En cuál corazón es que Él reina aquí en la iglesia. Pero eso lo sabe Dios. Por lo tanto, hermano querido, huyamos del espíritu de crítica y de la tentación de condenar y señalar con el dedo para decir quién se salva y quién se pierde en la iglesia. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Lucas 6:41. Así que antes de yo agarrar una lupa para ver en qué está fallando la iglesia, Dios dice, no, revísate tú, primero mírate una paja que tú tienes en el ojo antes de estar mirando lo que está haciendo o no está haciendo, los defectos de tu hermano que está al lado tuyo. Y hay quienes lamentablemente han usurpado el papel de los ángeles, han usurpado el rol de los ángeles, porque dice la palabra de Dios que es Jesús al final de la cosecha que le va a decir a los ángeles, vayan a todos los extremos y reúnanme ¿qué? A todos los salvados, dice Marcos 13:27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero ya hay gente que han usurpado la función de los ángeles y ya ellos están haciendo su grupito y ya ellos están señalando, sí, tú eres de lo bueno, tú eres de lo malo, tú eres trigo, tú eres cizaña, y si la cosa no es como ellos entienden o fulano no está viviendo un cristianismo como ellos entienden que debe vivirlo, entonces fulano está perdido. Y en el día de la resurrección habrá sorpresas. Hay gente que tú pensabas que era cizaña y era trigo. Y hay gente que tú pensabas que era trigo y era cizaña. En el día de la resurrección habrá sorpresas. Sin embargo, los sorprendidos seremos nosotros, no Dios. Porque Dios siempre ha sabido en todo momento quiénes tienen su sello. Porque somos cartas leídas a la vista de Dios, segunda de Corintios 3:2. Y Él no puede ser burlado, nadie puede burlarse de Dios, dice Gálatas 6:7. Así que la sorpresa es para nosotros, no para Dios. Así que Él sabe en la iglesia quiénes son trigo, quién es cizaña, quiénes son los que verdaderamente tienen su sello, quiénes son los de Él. Número 4, otra implicación de la omnisciencia de Cristo para la vida del creyente es que el veredicto final de Dios en el juicio será justo. ¿Cómo será el veredicto de Dios? Justo. El veredicto final de Dios en el juicio será justo. Y aquí nos referimos a lo que en teología le llamamos la teodicea, la vindicación del carácter de Dios. Un Dios cuya reputación ha sido manchada por el diablo, cuyo carácter ha sido vituperado por el diablo y lo ha acusado de ser injusto, de ser un Dios manipulador, de ser un Dios injusto que debió dejarlo en el cielo. ¿Y por qué tú me echaste a mí si fulano está allá abajo haciendo diablura al igual que yo?
Y dice entonces, hermanos, Jeremías 17:10, algo aquí extraordinario. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiero que note que la recompensa, el veredicto, va acorde con un análisis previo, con un juicio previo que se hizo. Dice que yo escudriño la mente, pruebo el corazón. De modo que Él sopesa cada pensamiento, las actitudes y motivos, cada acción. No desconoce ninguna evidencia, ya sea de arrepentimiento o de confesión o de rebelión o de pecado acariciado. Y en el contexto del gran conflicto, el proceder de Dios para resolver el problema del pecado es tan imparcial y transparente que al emitir el veredicto con respecto a la suerte de cada caso, el peso de la evidencia será de tal magnitud que no quedará de otra que no sea reconocer el amor y la justicia de Dios. Salmo 51:4 establece: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el milenio revisaremos y confirmaremos el veredicto de Dios. Es decir, que Dios está tan seguro que lo que está haciendo está transparente, no está escondiendo nada, que me da la oportunidad a mí de que yo revise lo que Él hizo. Pero lo cierto es que después del milenio, aún los perdidos sabrán por qué se perdieron. Y entonces, solo entonces, después del milenio, como dice Apocalipsis 20, se cumplirá a plenitud lo que dice Filipenses 2:10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Va a llegar un momento, hermano, que toda rodilla se va a doblegar delante de Jesucristo, reconociendo su justicia y su amor. Los salvados dentro de la Nueva Jerusalén se postrarán de rodillas delante de Jesús. Y Satanás y los demonios y todos los periodos, todas las épocas tendrán que postrarse en adoración también, reconociendo el amor y la justicia de Dios. Y esto me llena a mí de paz interior, el saber que le servimos a un Dios justo y misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque en la noticia hemos visto, y a través de la historia, personas que se han tirado 30 años metidos en una cárcel, y después de 30 años aparece una evidencia de ADN, porque para aquel entonces no existían pruebas de ADN, y se descubre que esa persona que fue acusada de violación era inocente. Pero ya te chupaste 30 años en la cárcel, y sabrá Dios cuántas personas fueron llevadas a la silla eléctrica siendo inocentes. ¿Cuántas medidas quizás disciplinarias aún hemos cometido error dentro de la misma iglesia? Pero podemos tener la seguridad de que tú le estás sirviendo a un Dios que sopesa cada evidencia, cada pensamiento, cada sentimiento, y el veredicto de Él será apegado a la evidencia. Por lo tanto, eso garantiza un veredicto justo. Número 5. ¿Cuál es otra implicación de la omnisciencia de Cristo para la vida del creyente, hermanos? Es que Dios cuida constantemente a sus hijos. Quienes somos padres, sabemos que los niños en ocasiones tienden a ser muy inquietos, ¿verdad que sí? Son muy inquietos los muchachitos. Y cuando tú sientes un silencio en la casa, ¿verdad? Cuando ellos quedan en silencio es porque están trabajando, dicen por ahí. Dice la canción, tomando esa frase prestada. Cuando los niños están en silencio, no están haciendo algo. Y tú sabes que tú no puedes entonces perderle ni pies ni pisada. Y hasta en el contexto eclesiástico, hasta tiempo reciente, nosotros hablábamos de la expresión paradero desconocido, para hablar de la ubicación desconocida de esos hermanos que un día se bautizaron en la iglesia, un día dejaron de venir, pero nadie sabe dónde vive, si murieron, si siguen en la fe, si se casaron, si están solteros, y más nunca no se sabe de esas personas. Se llama ubicación desconocida, o como decíamos, paradero desconocido. Así que hay personas que no sabemos dónde están, por lo tanto no podemos hacer nada por ello. Sin embargo,
debido a su omnisciencia y omnipresencia, Dios no te pierde de vista. Estás de manera constante en la mente de Dios. Y porque Dios te ama, te cuida. Él monitorea tus altibajos, las circunstancias y condiciones de tu vida. Y esto lo hace en tiempo real, en vivo, no en diferido. Como dice Apocalipsis, Jesús camina en medio de los candelabros. Jesús no está sentado, Jesús no está cómodo, no. Jesús está monitoreando, dándole seguimiento a sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice Salmo 34:7, y su promesa es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Y esto significa que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4, qué interesante, qué reconfortante eso, que Dios cuida constantemente de sus hijos en tiempo real. Número 6. ¿Qué otra implicación tiene la omnisciencia de Cristo para la vida del creyente? Es que Dios proporciona soluciones atinadas, certeras a nuestros problemas. Él sabe con exactitud el porqué de las cosas. Dios no requiere de planes pilotos para saber si algo funciona, por dónde le entra el agua al coco. No necesita estudio DOFA o FODA, no necesita matricularse en ninguna universidad, ni en la UNAM, ni en Harvard, ni en Yale. Nadie tiene que venir a darle un cursito al Señor, un curso taller de cómo es que se hacen las cosas. Él no necesita ir a hacer una especialidad al extranjero. Así que, hermanos, si Dios todo lo sabe y Él por lo tanto es omnisciente y tú no lo eres, ni yo lo soy, no pretendas saber más que Dios. No seas sabio en tu propia opinión y apártate del mal, dice Proverbios 3:7. ¿Y tú sabes por qué a veces a nosotros nos va mal en la vida? Porque Dios dice derecha y tú dices izquierda. Dios dice izquierda y tú dices derecha. Y a veces lo que Dios dice como que no encaja en tu lógica, en tu mente, y tú le das mente. No, es que esta fórmula no me da, de lo que me está diciendo el Señor, eso no me cuadra. Así que como Dios todo lo sabe, si tú tienes un lío financiero, un problema financiero, a Dios le dan siempre los numeritos. Él sabe cómo se resuelven los problemas financieros. Si tú tienes un problema conyugal y de pareja, Él es el autor del matrimonio. Él sabe lo que hay que hacer para que en el matrimonio las cosas vayan bien. Si estás teniendo problemas con tus hijos, Él es el Padre Celestial y Él sabe cómo es que se crían los muchachos. Ay, si tú dices, wow, fulano me rompió el corazón y estoy sufriendo, recuerda que aquel que todo lo sabe dijo: mira, mija, no te juntes en yugo desigual, hay ciertos principios que te he dado. Dios dice: mira, es el séptimo día, el día del Señor. Y tú vas a decir: no, Señor, es el primero, así me cuadra mejor a mí. El Señor te dice: mira, no te comas eso porque yo hice el cuerpo y tú te comes eso. No, Señor, es que lo que no mata engorda, así que yo me voy a comer esto. Y el Señor dice: mira, hay un 10% que es mío y quiero que lo usen de esa manera. Tú dices: no, Señor, yo lo voy a dar si puedo y lo voy a dar a quien yo quiera. Así que tú tienes que decidir: o hace lo que Dios manda o hace lo que tú crees. Y yo te pregunto, ¿cuál tiene más probabilidades de tener éxito y de equivocarse? Y déjame decirte que Dios no ha mancado ni una vez. Dios no la manca, no ha perdido ni una, no se ha equivocado, nunca se ha equivocado. Así que consulta a Jehová, confía en las soluciones que Él te ha dado. Dios te dio la oración. Ay, no, Señor, yo no voy a orar, voy a hacer lo que a mí se me ocurre en la mente. Mira, te estoy dando la oración para que mueva montaña. Tengo que tomar una decisión. Mira, te estoy dando la Biblia, la palabra, consúltala. Tengo una orientación poderosa para ti. No, Señor, voy a hablar con el vecino, que mejor que lo tengo ahí, ya hablo con él. La Biblia la dejo para después. Consulta a Jehová, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y finalmente, ¿qué otra implicación tiene la omnisciencia de Cristo para nosotros como creyentes?
La omnisciencia de Cristo nos inspira confianza en la dirección divina. ¿Qué hace la dirección de Cristo? Nos inspira confianza en la dirección divina. Los cristianos de la iglesia de Esmirna temían constantemente al futuro. Los creyentes estaban a punto de padecer pruebas todavía más serias. Ellos estaban pasando por tribulación, la iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulación. Pero iban a venir momentos aún más difíciles. Pero a pesar de todos esos momentos difíciles que iban a pasar, mediante un imperativo presente, Jesús los anima y les promete: no temas lo que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Dios nos manda a nosotros, hermanos, no a conocerlo todo, no a saberlo todo, no a comprenderlo todo. No, Dios no te mandó a eso, Dios no te mandó a saberlo todo. Él te mandó a ser fiel en todo. Y yo no sé lo que te depara el mañana, a ti que estás sentado ahí. Yo no sé lo que le depara el mañana a esta iglesia a ciencia cierta, pero una cosa yo sé, es que tu vida y tu futuro están en las manos de Dios. Él está al control. Él hará lo que es mejor. Él siempre sabe lo que debe hacer. De modo que si tú quieres cambiar, si tú quieres llegar a puerto seguro, si tú quieres que te vaya bien, sigue las indicaciones del Cristo que todo lo sabe, que todo lo conoce. Yo pregunto en esta mañana, ¿alguien levanta su mano dispuesto a confiar en Dios? Gloria al Señor. Vamos a estar de pie y cerramos con nuestra oración. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también nos acompañas a nosotros en este momento. La vida, Señor, por causa de nuestra testarudez, en ocasiones nos golpea fuerte. Y posiblemente estoy hablando para alguien que ha tomado decisiones muy apartadas de tu voluntad, que está pasando por un martirio en su familia, en su trabajo, en su casa. Ha sufrido bastante por causa de sus propias decisiones y hasta decisiones que otros han tomado sobre ellos. Pero ya ellos están cansados de sufrir. Ellos quieren que le vaya mejor. Quieren enderezar el camino, quieren enderezar la senda. Y para eso está un Dios que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo te pido, Señor, que ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, proporcione dirección a esos barcos que andan a la deriva, a esos hijos descarriados, a ese corazón frío espiritual, tibio espiritualmente hablando también. Que nuestro Dios a través del Espíritu Santo enderece lo torcido, ablande el corazón endurecido, y que esa mente oscurecida por la ignorancia sea iluminada por el poder de tu palabra. Dale discernimiento, Señor, para que tomen decisiones que vayan acorde con el plan que tú tienes estipulados en tu palabra. Motívanos a confiar plenamente en ti en los momentos buenos, en los momentos malos, a buscar la orientación divina, el discernimiento divino antes de tomar una decisión. Pero sobre todas las cosas, si hay alguien que todavía no se ha entregado al Señor y no sabe qué es lo que le conviene, convéncelo en esta mañana de que el Espíritu Santo sí sabe lo que le conviene. Y tu palabra dice: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. También ruego por aquellos hogares y aquellos trabajos y aquellos hermanos y amigos que están acá, que están pasando alguna penuria financieramente hablando. Ayúdalo a confiar en ti, de que tú eres el dueño del oro y la plata, pero que ellos también aprendan a ser fieles a Dios en todo. Que dejemos que tú seas quien tome las riendas de nuestras vidas.
que ya dejemos de confiar en nuestra sabiduría, de confiar en nuestra inteligencia, y que para dirigir la iglesia, para dirigir el hogar, para dirigir el trabajo, para dirigir el matrimonio, para dirigir la crianza, para dirigir el noviazgo, que todo lo comentemos y dejemos que sea Dios que lo dirija. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos a las 3 de la tarde en el